Buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Nuevamente aquí reunidos para poder compartir con ustedes la palabra que tiene el Señor para nosotros el día de hoy, que como cada semana siempre es una palabra que pues no solamente nos da aliento, sino también nos reta, y yo creo que el día de hoy eso es lo que necesitamos principalmente los cristianos escuchar más en este tiempo. ¿Qué te parece si antes de que comencemos hacemos una oración invocando la presencia del Señor, el Espíritu Santo fluyendo en nosotros, la voluntad de nuestro Dios? Vamos a orar. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, Señor Santo, y gracias por esta bendición que nos da, Señor, de estar aquí reunidos esta tarde nuevamente, pidiéndote, Señor Santo, que tu mano misericordiosa, Señor Santo, se manifieste aquí, trayendo, Dios mío, Señor, revelación, dirección, Señor Santo, palabra, Dios mío, de esperanza, Señor Santo, y de crecimiento espiritual. Favorécenos, Señor Santo, para que esta palabra llegue, Señor Santo, a los oídos y al corazón de muchos, que yo sé que esa es tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Muy bien, tenemos hoy un título, ¿verdad? Importante, yo lo diría retante también, que nos reta a, a cómo nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, nuestro llamado en el Evangelio el día de hoy. El título que tenemos el día de hoy se llama o eres un voluntario, se me andaba yendo, ¿eres un voluntario o eres un obrero? Eh, yo creo que tienes que saber hacer la diferencia entre lo que es un voluntario y lo que es un obrero. Estamos en tiempos en los cuales, como les decía, necesitamos ser retados por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, para, como dicen vulgarmente, para ponernos las pilas en este llamado que Dios nos ha hecho. Eh, Poco a poco el pueblo de Dios se adormece, poco a poco el pueblo de Dios se enfoca nada más en un tipo de mensaje que le interesa saber o escuchar. Pero a veces nos olvidamos de nuestras responsabilidades primeras que tenemos, que el Señor cuando nos llama a todos nos da ese llamado de, de llevar el Evangelio, de llevar el Evangelio no con un sentido voluntario, porque aquel que es voluntario es cuando tiene voluntad, es cuando tiene tiempo, sino en un sentido de trabajador, de obrero, en el cual, ¿verdad?, tienes un compromiso, una responsabilidad eh, de llevar el Evangelio por todo lo ancho y largo de tu vida a todos aquellos a quienes el Señor, ¿verdad?, ponga en tu caminar. Y es bien importante que entendamos eso, ¿no? De que Dios quiere que el Evangelio se esparza por todo el mundo. Y muchas veces no tenemos que ir a otras naciones, sino hay mucha gente alrededor de nosotros quienes necesitan esa palabra y que necesitan a la vez también el, la, la motivación para que lleven esa palabra con una mejor determinación. So, vamos a enfocarnos pues en la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan de ese llamado que Dios nos ha hecho. Eh, Quiero leer primero en Mateo capítulo 7, perdón, capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Quiero leerte lo que es la gran comisión, ¿no? La gran comisión, lo que Jesús le dice a sus apóstoles. Y claro, sus apóstoles a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos, hasta los que somos el día de hoy, ¿verdad? Contemporáneamente hablando en la iglesia, discípulos del Señor. Dice aquí en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Bien importante que entiendas eso. Toda potestad, todo el poder se le fue entregado a él. Dice, por tanto, id o vayan y haced o hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien importante, entonces, esta gran comisión, este gran llamado que Jesús hace y dice, que manda a sus apóstoles, a sus discípulos, para que lleven el Evangelio por todo el mundo, que se predique la palabra, que se enseñe las palabras, como dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y todo eso está aquí en los Evangelios, en las cartas, en el Nuevo Testamento, toda la palabra que Cristo les enseñó y que ahora nosotros la podemos tener, digamos, en nuestras manos, vale decir, en este santo libro, para que nosotros la llevemos, la prediquemos. Una gran comisión que se requiere no de un sentido voluntario, sino se requiere de un sentido de obrero, de una responsabilidad más profunda, más determinante para llevar el Evangelio. Si tú eres un cristiano, si tú has creído en el Señor, si tú crees que tienes una vida eterna porque has creído en Jesús y lo has recibido como tu Salvador, porque te has arrepentido, ¿verdad? Tú tienes esa comisión. Esa comisión es para ti. Una vez alguien me decía que para que esta persona o este hermano, y de eso van muchos años, decía, para que yo vaya y lleve el Evangelio yo necesito ser discipulado, preparado, entonces yo voy. Yo le decía, desde el primer momento en que tú crees y recibes al Señor como tu Salvador, tú ya estás preparado. Leer la Escritura es un hábito cotidiano que nosotros necesitamos, y eso también te va preparando y te va dando madurez y conocimiento para que sigas proclamando el Evangelio. Pero todos estamos listos desde el primer momento en que recibimos la salvación para ser testigos y testificar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, si tú eres un cristiano, tienes este llamado, tienes el llamado a no ser un voluntario, sino a ser un obrero. Dice la Escritura que Jesús le dijo a sus apóstoles que pidieran por obreros porque la viña era grande. Había mucho trabajo y hacía falta obreros. Y ese obrero eres tú, ese obrero soy yo. Y puede ser tan simple y tan sencillo, como te he dicho en otras ocasiones, de que le hagas share a esos estudios que tú escuchas aquí con nosotros y se lo compartas a otros. O sea, tú ya mismo estás proclamando el Evangelio, tú ya mismo estás siendo un instrumento y estás llevando la palabra. Pero no la lleves en un sentido voluntario, llévala en un sentido determinante, de obrero. Un obrero, si sabe que tiene que trabajar 8 horas, está allí media hora antes y trabaja las 8 horas y cuando termina las 8 horas se va. Lo hace el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ya el viernes quizás recibe su salario de lo que trabajó. Eso es lo que hace un obrero. Así es como debe de ser el trabajo de nosotros en el Evangelio. Cuando proclamamos la palabra en un sentido de obrero, como lo estoy declarando, porque al final Dios tiene un pago para ti, y ese pago quizá al momento tú y yo no lo sabemos, no lo entendemos, pero primero ya tenemos la salvación, ya tenemos un lugar con Él, ya podemos tener una relación con Él, ya vive Él en nosotros, pero todavía más allá de eso tiene galardones para sus hijos. Pero cuando sus hijos toman esa determinación, fíjense que cómo les dice Jesús a sus apóstoles, por tanto, id y haced discípulos. No les dijo, por tanto, cuando tengan tiempo. No les dijo, por tanto, cuando se les presente la ocasión.
No les dijo, por tanto, cuando tengan un espíritu de voluntad. No, esto es algo que tú debes de hacer y yo debemos de hacer cotidianamente. En tu trabajo, con las personas que te relacionas, con tus familiares, en la calle si es posible. Pero es bien importante que nosotros nunca paremos de proclamar el Evangelio. Recuerda que una de las responsabilidades primeras que tú y yo tenemos es proclamar el Evangelio. Es compartir la salvación con otros. Que nunca se te olvide eso. Cambia de mentalidad y no seas una persona voluntaria, sino una persona que es obrera. También la Escritura dice, hablando de esa gran comisión, en Marcos capítulo 16, versos del 14 al 20, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Noten esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, cuando tú le llevas la palabra y le presentas el plan de salvación a alguien y le presentas a Jesucristo como Salvador, y si esta persona lo recibe, es salva porque ha creído en Él. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, fíjate lo que dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. Vale decir, estas señales te seguirán a ti, porque no nada más es la palabra, sino también la unción y el poder de Dios que está a tu favor, porque el Espíritu Santo está contigo. Dice: en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, en el nombre de Jesús tú puedes expulsar demonios, tú puedes expulsar espíritus inmundos. En el nombre de Jesús Dios te da lenguas. Y cuando está aquí hablando de lenguas, no me estoy refiriendo a lenguas angelicales, que estuve hablando de lenguas. No. A lo que me estoy refiriendo aquí más que nada es de que te dará la palabra, te dará la manera de poder expresar lo que Dios le dice a esas personas. No haciendo a un lado que también te bendecirá con lenguas. También dice: tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, vale decir que no habrá trampa, antídoto que el enemigo ponga en tu caminar cuando tú llevas la palabra del Señor, maldición, brujería que alguien te quiera hacer que te haga daño. Nada te puede hacer daño, porque si Dios está contigo, nadie podrá contigo. Finalmente dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es otra bendición que llevas tú para cuando tienes la oportunidad de poder proclamar el evangelio, de que si tú pones tus manos sobre los enfermos y crees, estos sanan. Así de simple, así de fácil. Dirás tú: así de fácil, así de fácil. Lo que tienes que hacer es creer y llevar la palabra. Entonces Jesús está contigo, y también su poder, su presencia, su espíritu está contigo para cuando proclamas el evangelio. También tengo otra palabra aquí en Hechos capítulo 1. Versos del 6 al 11. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso solamente en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí es donde te hablé hace ratito: el poder de Dios está contigo porque el Espíritu de Dios está contigo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Noten lo que le dice: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo también aquí? Yo creo que lo que Él nos dice aquí también es esto. Nos dice de que no pierdas tu tiempo. Ellos miraron que el Señor comenzó a ascender y se quedaron mirando, ¿verdad? Pues miraron una cosa que no era común mirarla, es natural. Pero vienen dos ángeles y les recuerdan rápidamente, hey, no pierdas tu tiempo mirando hacia arriba, porque Él un día va a venir. Ahorita lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar. Ponerte a trabajar. A veces cuando uno está en su trabajo, y si por ejemplo tu mayordomo ve y te mira que por ahí estás sentado, te llama la atención, dice, ¿qué estás haciendo? Tú viniste aquí a trabajar, ponte a trabajar. Y probablemente cuando le dicen eso a uno, pues no le agrada, pero sin embargo le están diciendo lo correcto. Tiene uno que estar trabajando. No te tomes tiempo porque te enfrías, tiempo para ti, porque te enfrías. Y cuando digo tiempo para ti es que no me estoy refiriendo a que no tomes tiempo para tu familia o para que, qué sé yo, que te vayas de vacaciones. Yo me estoy refiriendo tiempo para ti en el sentido en el cual te pueden dar un espíritu de, no sé si voy a decir bien esta palabra, de holganacería o ayúdenme a decir esa palabra. No la puedo decir. No tomes un tiempo para estar de holgazán, gracias, para estar de holgazán. Hay muchos hermanos y hermanas que yo sé que no les gustan estas palabras que estoy diciendo, que, que viven una vida de holgazanes espiritualmente. No trabajan, no hacen nada. Y todo el tiempo se la pasan, que fulano, que perengano, que en aquella iglesia, que aquel pastor que vino y que lo trajo. No pierdas tu tiempo apuntando a los demás. No pierdas tu tiempo admirándote de los demás. Dios no te llamó para que te admires o para que apuntes. Al contrario, te condena. Si dices que alguien tiene una estilla, dice el Señor que tú tienes una viga, quítate la tuya primero. Entonces, no pierdas tu tiempo. No seas un holgazán espiritual, sino sea un gran trabajador espiritual del Señor. Proclama la palabra, lleva el evangelio, ve y visita a tus vecinos, llévales la palabra. En tu trabajo, como te decía hace rato, a tus familiares. Es cierto, la gente, algunos se van a molestar contigo, algunos no van a querer acercarse a ti. Es ok, está bien. A tu Señor se lo hicieron, a Jesús se lo hicieron. Acuérdate que cuando Él murió en la cruz por ti y por mí, estaba solo. No te preocupes por eso. Lo importante es que prediques la palabra, que no te quedes sin hacerlo. Recuerda que una de las responsabilidades primeras que tienes es la de llevar el evangelio. Mucha gente muere todos los días. Y mucha gente de esa que muere no se va al cielo. Podríamos decir que la mayoría no. Todos los días está cayendo almas al infierno. ¿No te preocupa eso? ¿No te da tristeza eso? ¿No te da tristeza que tus familiares quizás se vayan a ir también para allá porque no han creído en Jesús? ¿No te da temor en tu corazón eso? Medita un poco en esto y saca ese espíritu holgazán de tu vida y sé valiente. Levántate, lleva la palabra, proclama el evangelio, proclama la salvación. Fíjate lo que dice la escritura aquí en Ezequiel capítulo 3 en el Antiguo Testamento. Quiero leerte algo interesante. Dice,
Y aconteció, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequías hablando, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Quién es un atalaya? Atalaya es aquel que está arriba de la muralla vigilando, el vigilante. Yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti. Imagínate, Dios me dice a mí, llévale la palabra a fulano, a perengano, porque esa persona, digamos, es una persona inmunda, una persona, voy a utilizar otro término, una persona que incrédula, que no ha creído. Y esa persona por su terquedad no va a ser salva. Pero si el Señor te llama a ti para que le lleves la palabra y esa persona como quiera, por su incredulidad se va a ir al infierno. Pero si tú no se la llevas, dice que eso es lo que dice aquí, esa sangre la demandaré de tu mano. Vale decir, eso lo tomaré en cuenta para ti, porque no le llevaste la palabra. Es interesante mirarlo, cómo el Señor le dice esto al profeta, porque no es un chiste, no es un juego lo que Dios te dice cuando nos comisiona que llevemos el Evangelio, que lo compartamos. No es un chiste, es algo serio. Estamos hablando de la salvación de una vida. Pero si tú, versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. A veces nos hace falta que nos rete la palabra del Señor de esa manera. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que está ocurriendo con tu vida? Tengo que decir esta palabra nuevamente. ¿Está ese espíritu holgazán en tu vida? Que no le importa que las almas se pierdan, que no le importa que las almas terminen en el infierno. Eso es amar a tu prójimo. ¿Estás haciendo ese gran mandamiento donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo más cuerdo es que no. Piensa en estas cosas. Hay unas cosas que a través de los años yo puedo mirar en el cristiano. Toda una vida pensando y poniéndole tiempo y poniéndole más tiempo y esfuerzo y también oración y gritos y Señor, Señor, toda una vida enfocados en sus cosas personales. ¿Hasta cuándo me vas a bendecir? ¿Hasta cuándo me vas a sanar de este problema que tengo? ¿Hasta cuándo me vas a cambiar? ¿Hasta cuándo, Señor, va a venir provisión o prosperidad en mi vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Toda una vida pensando nada más en ti. Y ningún fruto, ni siquiera un fruto de una alma salvada para el Señor. Entiende una cosa, cuando la Escritura dice que un alma salvada vale más que todos los tesoros del mundo, a una sola persona vale más que todo lo que tú ves. Vale más. Tú mismo vales más que todo el mundo entero, hablando de lo físico. Piensa entonces, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué estás haciendo? No pierdas tu tiempo todo el tiempo ahí. Una vez alguien me decía que le molestaba lo que decía.
lágrimas y lágrimas y lágrimas derramadas, a veces por puras cosas egoístas o personales, las cuales Dios te quiere bendecir si confías en Él y te pones a trabajar, te pones a servirle a Él, te pones a llevarle la palabra a los demás. Fíjate lo que dice aquí más adelantito, porque esto te va a pasar quizá, o ya te ha pasado y tal vez a lo mejor eso te desanima. Aquí en este mismo capítulo, en el verso 22 en adelante, dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Hablando de Ezequiel nuevamente. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Nota que el Señor lo hace mudo, le pega la lengua. ¿Por qué? Porque es un pueblo duro. Pero después se la abre para que les diga a ellos el anuncio que les quiere dar, y les dice: si quieren creer, crean, si no, no. Te vas a encontrar con gente que no va a querer escucharte. Te vas a encontrar con gente que no va a querer dejar sus cosas, ¿cómo te diré? Sus manías, sus prácticas. No las quiere dejar, por eso no te va a escuchar. Como quiera que sea, tú les llevaste la palabra. Hay una escritura que dice que no de todos es la salvación. Y no porque Dios no la quiera dar, sino porque muchos optaron y optarán en no escucharla. Entonces, si te encuentras con eso, no te desanimes. Dios sabe y conoce el corazón rebelde de los hombres y de las mujeres de este mundo. Pero tu llamado y el mío es el de llevar el Evangelio. Es el de proclamar la palabra. Así que no te quedes quieto. No te quedes quieto. Una de las satisfacciones más hermosas que un cristiano puede tener es mirar, porque tengo que utilizar esa palabra, es mirar como una persona con lágrimas en sus ojos, con un corazón arrepentido y humillado, le dice al Señor Jesucristo: sí, me arrepiento del mal que he hecho y creo en ti. Esa es una de las satisfacciones más preciosas que puedes tener como cristiano. Ser un conducto, ser un atalaya, ser un obrero y no un voluntario, un obrero quien lleva a alguien a los pies de Jesús. Porque tú viste las agallas, los pantalones de la fe, pero sobre todo tuviste el amor. E hiciste todo prejuicio y miedo a un lado, con tal de llevarle la palabra a esa persona. Hay galardones para los que llevan a las personas a los caminos del Señor. Pero no hay ningún galardón más grande que la satisfacción
que se le da a tu alma cuando tú escuchas a esa persona declarar su fe a Dios. Tienes un trabajo, tengo un trabajo. No te quedes quieto, no te calles la boca, no te aferres a tus circunstancias, a tus miedos, a tus problemas. Tú puedes tener 1000 problemas en tu vida, pero a la vez puedes estar llevando la palabra. Deja que Dios arregle tus problemas, pero tú ponte a trabajar. Un trabajador cuando va a un trabajo no se preocupa en vender el producto que le está haciendo a su patrón. Simplemente se preocupa por hacer el trabajo y el patrón hace lo demás. Y el viernes o el fin de semana, el patrón, o al final del día el patrón viene con su pago. Tu trabajo y mi trabajo es servir, es proclamar en este caso la palabra, el evangelio. No dejes que ningún espíritu holgazán tome tu vida, que el miedo, que el desánimo te apague. Si asistes a una iglesia, en la iglesia donde estás, hay mucho trabajo por hacer, pero el primero es el de ir y proclamar la salvación. Dice la Escritura que para que el Hijo del Señor, para que el Hijo de Dios venga, es necesario que el evangelio se predique por toda la tierra. Hay billones de personas que todavía no escuchan el evangelio. Y necesitan una atalaya, un oráculo, alguien quien les lleve esa palabra. Esa persona eres tú. Para eso te llamó el Señor. Y esto que te estoy diciendo en este momento son cosas que se anotan en el cielo, de momentos en los cuales Dios les revela a sus hijos algo que es importante, para que el día de mañana, cuando estemos ante su presencia, no digamos jamás escuché esto. Es tiempo que te pongas a trabajar. Es tiempo que agarres tus herramientas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra y la pasión de levantarte, el fuego de levantarte y llevar el evangelio, porque el Espíritu de Dios está contigo. Dice el Señor Jesús, les dijo a sus apóstoles, no salgas hasta que no seáis embestidos por el poder del Espíritu Santo. Yo voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios te dé ese fuego y entonces salgas con poder a llevar la palabra. Sal de tu sala. Sal de estar mirando la novela o de estar imaginando fantasías y cosas que no son de la vida. Ponte a trabajar. También sal de la iglesia, porque a veces nada más quizá te gustan estar diciendo aleluyas, gloria al Señor y alabanzas y danzando, que no es malo, es bueno, pero es lo único que haces. Sal de tu contexto en la iglesia. A lo mejor nada más te gusta enseñar o hablar de Dios en la iglesia, pero afuera no, tienes que salir. Para eso te llamó el Señor. Dice la Escritura, ir por todo el mundo. A toda nación, vale decir. Tienes que salir de tu contexto. Tienes que ir a llevar la palabra. Jesús recorría Galilea, toda la región de Samaria, todas esas partes. Jesús vino a trabajar, no perdió su tiempo, sus apóstoles se pusieron a trabajar. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, porque el mismo Dios, el mismo Espíritu es el que nos evoca, que nos provoca, quien nos da esta palabra, este sentir, para que llevemos esta palabra. No te quedes ahí. Son bonitos los dones del Espíritu Santo. Son preciosos. Y es muy hermoso cuando Él los da. Pero es más precioso mirar un alma transformada porque tú le llevaste la palabra. Que nunca se te olvide eso.
Que nunca se te olvide eso. Para eso Dios nos dio esta palabra el día de hoy. Yo te invito en el nombre de Jesús que así lo hagas. Y mirarás y quedarás satisfecho por la obra que has hecho en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Si tú quieres ser esa persona, hoy mismo el Señor te va a dar esa unción y ese fuego. Solo cree conmigo. La palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo, si tú te pones de acuerdo conmigo, yo creo que el Señor te va a dar ese fuego. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, Señor Santo, y te pido por aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas, Dios mío, quienes gustarán de este mensaje. Padre, yo te pido, Señor Santo, un fuego, Dios mío, en su corazón. Un hambre, una pasión, Dios mío, por las almas perdidas. Por el proclamamiento, Señor Santo, de tu palabra. Padre, enciéndelos en su corazón. Que no paren. Que haya en ellos, Dios mío, esa pasión y ese deseo de proclamar el Evangelio por todo lo ancho y largo de sus vidas. Oh, Dios mío, soberano, yo te pido que tu Espíritu, mi Señor eterno, y yo sé que tú no fallas, Padre mío, tú no fallas. Que tu Espíritu venga sobre ellos, Dios mío, y los avives en el nombre de Jesús con ese fuego y esa pasión. La mente y el corazón de tu Hijo Cristo te pido para ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda, Dios mío, gustar de la gran bendición que es el servir a llevar el Evangelio. Conviértelos de voluntarios, Padre, a obreros. Pues yo también te pido obreros, más obreros para tu obra. No solamente donde yo estoy, sino donde todos mis consiervos el día de hoy te sirven. Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta bendición para tu pueblo. Y oro por aquellos quienes están en necesidad. Padre, yo te pido, Señor Santo, que sanes a aquellas personas que tienen problemas en la espalda, personas que tienen problemas en el estómago. Tienes ya varios días con problemas en el estómago, diarrea te viene, vómito. En el nombre de Jesús declaro que seas sano, que esa sanidad venga sobre tu vida. Padre, también te pido, Señor Santo, que sanes a aquellos que tienen problemas en los hombros y en sus coyunturas, en sus dedos, en sus codos, Padre, en esta parte de los brazos. Padre, tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca sus rodillas, Dios mío, afirma sus pies, Señor Santo. Veo a aquellos que tienen muchos problemas para estar parados en su trabajo. En el nombre de Jesús, toma esta palabra y eres sano. Tómala para ti y recibe tu sanidad. Declaro que cuando vuelvan a su trabajo, Padre mío, se les olvide el problema que tenían porque tú se los quitaste y puedan trabajar libremente. Padre, en el nombre de Jesús, fluye estas bendiciones, flúyelas a cada uno de ellos, a todos los enfermos que con otra enfermedad, Señor Santo, te están aclamando. Tócalos ahí donde están. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pido, soberano. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Una bendición haber estado con ustedes. Nuevamente soy el pastor Juan Carlos, de aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros y que el Señor te siga bendiciendo y transformando y prosperando tu vida. Recuerda, tienes un llamado. Lleva la palabra, esparce la palabra, porque al que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.